Hola, soy Aleve Peleado, soy curadora e investigadora dentro del Museo Nacional de San Carlos. Gracias por conectarse con nosotros este día y ser parte de este recorrido virtual al que titulamos El arte desde nosotras. Vamos a hacer un recorrido por diferentes obras del Museo Nacional de San Carlos para que puedan conocer el papel activo, social e histórico de las mujeres a través de la representación de ellas o el trabajo que ellas hacen como artistas. Como seguro sabrán, esto lo estamos haciendo en las actividades, en torno a las actividades del 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos, organizado por el ICOM, el Consejo Internacional de Museos. Este año el tema que estamos abordando es sobre los museos que están en búsqueda de la igualdad, la diversidad y la inclusión. En este tema es donde situamos el recorrido que hoy vamos a realizar. Vamos a hacer una breve introducción para entender un poco sobre la importancia de este tema y entender que en los últimos años pues ha habido mayores investigaciones y un mayor abordaje en torno a este tema sobre las obras de arte realizadas por mujeres, el papel de las mujeres artistas en la historia del arte, la colección de los museos de arte, cómo varía sobre las obras que son realizadas por mujeres artistas, para que entendamos un poco esta falta de representación dentro de los museos, así como los patrones en los que se ha concebido la representación de mujeres durante toda la disciplina de la historia del arte. Por eso es que hoy vamos a ver diferentes momentos históricos, estilos y géneros artísticos que nos van a permitir innovar en las nuevas lecturas que hacemos mediante el arte. Por ejemplo, podemos hacerlo desde diferentes perspectivas. Está la perspectiva del feminismo en donde se concentra en el estudio de las mujeres como artistas, mecenas, espectadoras o sujetos dentro del arte. El estudio feminista, de hecho, abarca específicamente el asunto del género femenino, la idea de feminidad y la experiencia de ser mujer, lo que permite retar ciertos paradigmas y formas de pensar la disciplina y cómo se ha concebido a través de los siglos la historia del arte. Por eso es importante entender que dentro de la colección del Museo Nacional de San Carlos únicamente existen 13 obras realizadas por 11 mujeres artistas. La mayoría, de hecho, son del siglo XIX o comienzos del siglo XX. Esto no quiere decir que no hubiera habido mujeres artistas antes de esto, sino que pues no tenían las mismas oportunidades para integrarse a gremios o academias de arte. Por ejemplo, en México, específicamente en la Academia de San Carlos, que es la primera de su tipo en el continente americano, que abre a finales del siglo XVIII, la primera solicitud que tienen en la academia de una mujer se registró hasta 1841. Eh, y fue hasta finales del siglo XIX que algunas mujeres ya formaron parte de las exposiciones que se realizaban en la academia, algunas desde mediados del siglo XIX, aunque no todas estudiaran ahí directamente, sino que mandaban sus trabajos, aunque ellas estuvieran estudiando en otra escuela o teniendo clases particulares. Y pues a diferencia de los alumnos hombres que pues sí tenían mucho mayor acceso a la academia, a poder ingresar, a tener una educación formal en las artes, ya hacia finales del siglo XIX, donde sí hubo más mujeres artistas inmiscuidas dentro de la academia, ellas estaban más que nada vinculadas a crear obras, copias de la estampa, paisajes, naturalezas muertas, se limitaban a hacer ciertos géneros, no como sus compañeros hombres, por eso es que, por ejemplo, en el caso del dibujo al desnudo, el dibujo con modelo en vivo, no se realizó sino hasta el siglo XX o hacia finales del siglo XIX, donde pues era moralmente mal visto, ¿no? Que hicieran este tipo de actividades, lo que pues causaba que solamente pudieran dedicarse al estudio anatómico de manos, de pies, de rostros, dejando a un lado como ese pudor que existía.
De hecho, hasta el siglo XX, el que entonces fuera director de la academia, Antonio Rivas Mercado, exige a las alumnas asistir al curso de modelo al desnudo, que causó un gran drama moral entre los padres de familia, que hasta mandaron una carta al presidente solicitando que desistieran de esto. Al final, pues quedó que sí tenían que asistir a este tipo de clases porque era importante para su formación, pero iban a dividir la clase de hombres y mujeres, alumnos y alumnas, para que no hubiera ningún problema. Entonces, por ahí podemos entender cómo la colección del museo, que aparte resguarda la colección de arte europeo, la más importante de América Latina y que además tiene pues todas las obras que fueran referentes visuales para los artistas mexicanos, pues no tiene una gran presencia de mujeres artistas dentro de estos siglos, ¿no? Porque abarcamos obras desde el siglo XIV hasta el siglo XX y pues ahí se nota un poco esta deficiencia. Aunque el museo en sí ha tenido varios proyectos que han sido parteaguas para poder entender el desarrollo de las mujeres artistas, sobre todo teniendo como antecedente la exposición que curara Leonor Cortina en 1985, una exposición titulada justamente Pintoras Mexicanas del siglo XIX, que permite ya crear estos estudios y que empieza a tener este impulso tan fuerte que hasta hoy se va a conservar dentro de la disciplina. Entonces ya con esta pequeña introducción pues podemos empezar nuestro recorrido. Vamos a empezar en la sala gótica, analizando una pintura del siglo XV atribuida al artista catalán Jaume Sirera. Vamos a analizar una predela, que es la parte baja de un retablo que se titula Noli me tangere, significa en latín no me toques, pero nos vamos a centrar específicamente en el tercer panel de esta predela, donde vamos a encontrar a tres mujeres santas, estas santas martirizadas que tienen por eso la palma que representa justamente el martirio, que formaron parte de todas estas santas y santos también, que fueron perseguidos por su religiosidad, por creer en Cristo, en un tiempo en donde pues todavía estaba otras religiones paganas, ¿no? Entonces, por eso a Santa Catalina, que vemos es la primera de estas mujeres, si vemos la obra, leemos la obra de izquierda a derecha, vamos a tener primero a Santa Catalina, después a Santa Águeda y por último a Santa Lucía, que son tres santas que sufrirán diferentes muertes por creer en Cristo. En el caso de Santa Catalina de Alejandría, que sería martirizada por medio de un instrumento con ruedas, por eso es que ella siempre tiene este instrumento que define su historia de acuerdo a su geografía o la biografía de esta santa, que cuenta que por mucho ella estuvo defendiendo su religiosidad y al final es castigada por medio de este, esta violencia sometida hacia su cuerpo, que milagrosamente pues se rompen estas ruedas, no logran asesinarla como tenían pensado, pero que nos empieza a hablar un poco de esta violencia que existe hacia el cuerpo, que existe también y que se representa iconográficamente en diferentes obras. Por ejemplo, una de las obras que es muy violenta y que ha sido muy representada por diferentes artistas a lo largo de la historia es justamente la historia de Santa Águeda, esta mártir que sufre ser perseguida por el emperador Decio, que en ese momento estaba en contra del cristianismo y estaba cazando a todas estas personas que creían en Cristo. Además, este emperador se enamora de ella y la empieza a cortejar. Ella no lo permite porque ella cree en Jesucristo y siente que ella está casada con él y que pues no necesita tener este tipo de pues de molestia, ¿no? Dentro de su vida. Y es tan insistente este emperador que manda a una mujer para que intente eh, este, que ella piense en otras cosas, no solamente en su religión. Y al final es tanto el enojo de no poder estar con una mujer o de no poder cambiar sus ideas, que algo que le hacen a Santa Águeda es cortarle
los senos, y por eso ella siempre sale en su iconografía con los senos o con el corte dentro del cuerpo, que pues habla también sobre la violencia del cuerpo y sobre escenas pues bastante sangrientas y que además parten no únicamente de una creencia, ¿no? Sino también del deseo de poseer a una mujer. Es por eso que Santa Águeda siempre ha representado estas escenas bastante fuertes y que pues se pueden vincular bastante con sucesos violentos actuales. El caso de Santa Lucía, que es la última de las santas que estamos viendo en esta escena, es esta santa que casi siempre se le representa con una bandeja con los ojos. Se decía que ella, Santa Lucía, tenía los ojos más hermosos del mundo y en un punto alguien cortejaba a Lucía y le hablaba de sus ojos y ella en este tránsito de no estar con esto porque ella solamente quería seguir su vida para Cristo, se quita los ojos y hay como una referencia muy ligada eh, con los ojos de Lucía, que muchos también dicen que podría significar que su nombre viene de lux, ¿no? De luz en latín, y que por eso se vincula más que nada con los ojos, pero pues aquí tenemos un conjunto de santas mártires donde podemos observar este tipo de violencia hacia el cuerpo y que van a ser bastantes representaciones en torno a esto y que después pues vamos a ver otro tipo de escenas, como es el caso ya de otra obra renacentista. Eh, es una obra de un autor no identificado del siglo XVI. Es un tríptico, un pequeño tríptico, titulado La creación de Eva, la expulsión del paraíso, que narra este relato bíblico de la creación, que está en el capítulo 2 del Génesis, donde Dios eh, crea a Adán y mientras él dormía, toma de una de sus costillas, eh, cierra la carne que queda ahí expuesta y saca Dios a una mujer y trajo a esta mujer, al hombre. Esta mujer sería Eva, que justamente en el panel central se distingue perfectamente la escena específicamente donde sale Eva de la costilla de Adán del costado y es agarrada por Dios al momento de ser creada. Esta escena que es bastante fuerte y aparte hasta un poco violenta, muchas personas luego nos comentan que es muy violento la forma en que se toma la mano de Eva. Por mucho tiempo se pensó que hubo otra mujer antes de Eva, que sería Lilith, esta mujer que no se deja disciplinar ni permite que eh, obedezca tanto como lo quisiera este Adán, que por eso Lilith abandona el paraíso, se va de allí y ahorita es ligado el nombre de Lilith como una demonio, una y otros tipos de demonios que existen. Entonces, aquí nos hablan desde un punto de vista religioso de la Biblia sobre el papel que tendría la mujer o que mantiene por mucho tiempo como un ser supeditado a lo masculino y que pues hasta en cuanto a la representación del propio cuerpo, aquí lo podemos ver, por ejemplo, en el primer panel, donde se puede observar el cuerpo de Eva y de Adán, que simulan casi ser lo mismo, teniendo como un tipo de proporción muy parecida en ambos cuerpos, que pues también nos habla del poco estudio que hasta ese momento se mantenía sobre el cuerpo de la mujer y sobre la observación del mismo cuerpo de ella. Entonces, esta es una obra que sí nos permite entender un poco desde dónde viene la concepción que tenemos y que ha perdurado en muchísimos sentidos, pero que también podemos entenderlo desde una perspectiva histórica, bíblica, para ver de qué manera va cambiando. Por ejemplo, nos vamos a saltar ahora a una obra del siglo XVI, una obra manierista de este famoso artista veneciano llamado Domenico Robusti, o mejor conocido como el Tintoretto, una obra titulada Judith y Holofernes, que es una obra de gran tamaño, que narra también un episodio bíblico
y uno de los más representados en la historia del arte, donde se ve a Holofernes, que era un general asirio que estaba a punto de destruir la ciudad de Betulia, donde vivía Judith, que era una mujer viuda y que seduce un tanto a Holofernes, se puede inmiscuir dentro del campo donde estaba él junto con sus soldados y ya que está con él dentro de su habitación, de sus aposentos, es que Judith aprovecha y lo decapita con su propia espada, con la espada de Holofernes, y huye llevándose la cabeza en una cesta, justamente auxiliada por una de sus doncellas. Y es una escena que es muy violenta, es muy fuerte, pero también que representa a estas mujeres fuertes de la Biblia como heroínas, como salvadoras de su pueblo, que también Judith sería alabada por mucho, mucho tiempo por esta acción, y que pues además nos habla de una escena violenta hacia también otro cuerpo, y sobre el papel que tendrían en este caso también como mujeres de fuerza y de gran injerencia dentro de los episodios históricos, que pues uno de estos y que Judith sería considerada hasta hoy como esta gran mujer fuerte, y por lo mismo esta escena pues sería reproducida en diferentes obras, en bastantes obras, en el periodo barroco, en el neoclásico, en bastantes obras hasta el día de hoy. Hay obras que siguen tratando este tema. Otra obra también muy importante de este periodo, hacia el periodo barroco más bien, porque pues vimos a Tintoretto que viene del manierismo, va a ser una obra del taller de Peter Paul Rubens, Salomé, recibiendo la cabeza en San Juan Bautista, que va a dar paso a entender a la mujer como esta perpetradora del mal, ¿no? Que va a devenir después en la mujer fatal, en la femme fatale tan famosa en las obras del siglo XIX. Esta es una escena del Nuevo Testamento donde Salomé es una princesa, hijastra del rey Herodes Antipas, quien es el que ya había mandado capturar a San Juan Bautista cuando San Juan Bautista eh, había declarado que estaba en contra del matrimonio que había hecho Herodes en ese momento con justamente quien era la madre de Salomé, porque se trataba de la esposa de su hermano. Y bueno, ahí, entonces, se cuenta que el día del cumpleaños del rey Herodes, Salomé hace un baile que cautiva tanto a Herodes que le dice que lo que ella quiera se lo va a dar. Entonces Salomé, también aconsejada por su madre, le pide a Herodes la cabeza de San Juan Bautista en una charola de plata. Y es así como se la dan, y es lo que estamos observando justamente en esta pieza, que nos permite también entender la parte en que se relaciona la maldad con la mujer, y de qué manera después también este tipo de escenas pues, van a concentrarse en otras representaciones a través de los siglos, y vamos viendo, ¿no? La mujer martirizada, la mujer creada a raíz de la costilla del hombre, la mujer salvadora, la mujer guerrera, que en este caso Judith, y en este caso pues la mujer que perpetra el mal, como es Salomé, que va a estar vinculada también a la siguiente pieza que vamos a ver, que es una obra también de este siglo, del siglo XVII. Es una obra que está de hecho atribuida a una mujer artista, que es ahora de la que vamos a hablar. Una dentro de la colección es la mujer con más antigüedad dentro de lo que se tiene en el Museo Nacional de San Carlos. Es una pieza atribuida a Johanna Vergoen, una artista flamenca, que provenía de una familia de pintores. De hecho, se tienen algunos registros de ese tiempo sobre su vida, sobre quién era su padre, quién era su hermana, con quién se relacionaba y cómo se le consideraba a ella una gran copista de obras de Rubens y de Anthony van Dyck. No hay tanta información sobre su vida más allá de estos detalles, pero ella fue artista y fue comerciante de arte, y se tienen estos archivos para entender un poco sobre su desarrollo pictórico, y retoma varios temas populares y obras muy famosas, como es el caso de esta pieza que nosotros tenemos, que es una copia de la obra de Anthony van Dyck,
justamente de Sansón y Dalila, otro tema religioso donde podemos ver a Dalila. No es la escena que generalmente se representa cuando se habla de Dalila y Sansón, que es justamente cuando están cortando el cabello de Sansón para quitarle su fuerza y evitar que tome esta ciudad filistea, por lo que Dalila lo seduce y empieza a preguntarle en diferentes ocasiones cuál es la fuente de su fuerza o de su poder, y después de que muchas veces se lo pregunta, es que él ya le comenta que es el cabello. Por eso de hecho aquí vemos a Sansón ya sin el cabello largo, y cuando los filisteos se lo están llevando para capturarlo, que después va a terminar muriendo junto a todos estos filisteos, pidiéndole auxilio a Dios. Y vamos a ver esta escena, además, bueno, con muchísimo movimiento, una obra muy bien ejecutada, que habla de Dalila también como esta mujer seductora del mal. Entonces, ahí vamos viendo cómo siguen repitiendo ciertos patrones en la representación de las mujeres vinculadas con la historia y pues los escritos que existen. Y ahora vamos a ver una obra del artista español Francisco de Zurbarán, que es una de las joyas de la colección del Museo Nacional de San Carlos. Es la obra La Magdalena Penitente, de más o menos de 1650, una pieza pues muy importante para entender el siglo de oro español y para ver la profunda fuerza que tienen los personajes que representa Zurbarán en sus obras. Este es un tema iconográfico también muy representado en la historia del arte, el tema de María Magdalena Penitente, como su condición de mujer pecadora, ¿no? Que tiene ahí junto las vanitas, que son el cráneo, la vela y el reloj de arena, una metáfora que nos va a hablar de la finitud de la vida, las vanidades, ¿no? Y las posesiones terrenales que no tendrán mayor repercusión aún, más bien después de la muerte. Entonces aquí estamos viendo a Magdalena pensando en esta posición melancólica tras sufrir todo lo que ha acontecido en su vida. Y bueno, hablamos de Magdalena como esta mujer pecadora redimida en este momento, viviendo en este cuadro, esta acción, como la mujer que ya hizo sus pecados, pecó, pero se redimió. Entonces hay otro patrón ahí, en este caso que sería el de la mujer redimida dentro de los personajes que representan la historia del arte hasta este siglo. Y también vamos a encontrar otro tipo de obras, como es el caso de una de las obras más grandes, de mayor tamaño, dentro de la colección del Museo Nacional de San Carlos, una obra del taller de Rubens. Esta es titulada La cacería de venados, donde vemos a la diosa Diana, la diosa de la caza y de los bosques, de la luna, junto con sus compañeras ninfas, en una acción, una obra de mucho movimiento. Están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo. Aquí está narrando una escena que va a ser narrada por Ovidio en las Metamorfosis, donde supuestamente Diana estaba acompañada de sus amigas ninfas, estaban tomando un baño y perciben la vista de Acción, un hombre que estaba cazando junto con sus perros alrededor de estos bosques. Y pues era bien sabido que Diana y sus ninfas eran muy reservadas de su belleza, ¿no? Porque era considerada pues Diana la mujer más bella. Y al ver que Acción sigue manteniéndose ahí, sigue observando y sigue violando este derecho, ¿no? Que ellas tendrían para conservar su privacidad, Diana decide convertirlo en venado y hacer que los propios perros de Acción sean los que lo casen. De hecho, el único personaje que nos voltea a ver dentro de toda esta escena con bastante movimiento va a ser Acción, viendo justamente hacia el espectador con esta actitud de súplica, al momento en que pues no puede comunicarse con sus perros para que lo salven de esta atroz muerte. De hecho, este tema va a tener hasta repercusiones en
siglo XX, siglo XXI, hay un complejo psicológico que se llama el complejo de acción, que justamente se define como este orden fisiológico o psicosexual de la mirada curiosa o la mirada lasciva. Entonces, también de qué manera pueden repercutir estas historias en la pintura y en otras disciplinas es importante tomarlo en cuenta. Otra obra que nos habla también de Diana es una pintura completamente distinta a a la que estuvimos viendo aquí en la obra del taller de Rubens. Una obra de un pintor francés, un pintor clasicista llamado Nicolas de Lavillère, perdón. Se le conoce por sus retratos en tiempos de Luis XV. Él hizo varios retratos de miembros de la corte, entonces sus obras tendrán mucho este estilo vinculado a la corte francesa y pues se va a ver perfectamente en la obra de Diana, esta obra de Diana la Cazadora, esta Virgen de la Casa que ya vimos en la anterior, donde se ve con una fuerza impresionante y en este caso es completamente distinto el tratamiento que se le da a el personaje de Diana. Vemos a Diana como una mujer muy bella, posando para el espectador, con estas pieles que hacen referencia a su carácter de diosa de la casa, con una idealización del rostro, de las pieles, y que pues nos muestran a una Diana intocable, con la luna, que representa justamente que sea diosa de la luna, protectora de la naturaleza, y pues con una belleza impresionante que no es la que vimos antes, ¿no? En una Diana en acción, una Diana fuerte, una Diana acompañada. Entonces, vamos a ver cómo no hay un tratamiento específico para abordar el tema de Diana la Cazadora, que nos va a permitir entender cómo se hacen estos cambios en cuanto a la representación de personajes, en este caso, pues Diana. Ahora vamos a pasar a una de las piezas más queridas dentro de la colección. Es un retrato de Elisabeth Vigée-Lebrun, una de las artistas más famosas del siglo XVII. Ella va a ser conocida del siglo XVIII, perdón, ella va a ser más conocida por ser la retratista de María Antonieta, por haber hecho bastantes obras y retratos de la aristocracia francesa antes de la Revolución. Ella es considerada, además, que hizo muchísimas obras, se tienen contabilizadas alrededor de 900 obras que ella pudo haber realizado, además de que fue miembro de varias academias de Florencia, en Roma, en Bolonia, en Berlín, en San Petersburgo, porque ella tiene que escapar cuando cae, más bien, el reinado de Luis XVI, escapa de Francia para que no la fueran a justamente enlazar con la aristocracia por todo el trabajo que ella había hecho con ellos. Y pues escapa y se va a diferentes lugares, se va a Italia, se va a Alemania, se va a Rusia, donde va a tener también una muy buena carrera a lo largo de todos estos años. Va a ser aceptada en estas academias y además algo muy interesante de ella es que deja escritos sobre su vida, donde se puede entender un poco más sobre su práctica como artista y pues la vida que tuvo que vivir cuando tiene que escapar de Francia. Y justamente esta obra es la que hace cuando no está ya dentro de Francia, porque va a ser muy diferente el tratamiento que le da no solo al rostro, sino a la ropa, al cabello y de esta mujer que no tenemos identificada de quién sea este retrato, y que es mucho más, no es tan elaborado, por ejemplo, como la Diana que vimos anteriormente, no está con este exotismo de la riqueza o de mostrar que sean eh, personajes muy ricos. En este caso es un retrato mucho más directo y que nos permiten ver la técnica que tenía Elizabeth Vigée, por qué fue además tan famosa. Ella de hecho llega a hacerle un retrato a Lord Byron en Inglaterra y pues por eso es considerada la artista más famosa del siglo XVIII y que bueno, se puede ahorita conocer mucho más de su obra a partir de lo que ella escribe.
Y ahorita vamos a hablar de otro retrato también, este retrato de John Hopner. Él es un artista, retratista de finales del siglo XVIII en Inglaterra, que hace este retrato de Elizabeth, la condesa de Mexborough. Es una imagen que de hecho es tomada por muchos artistas para seguir con estos patrones de belleza femeninos que continúan, si queremos pensarlo en cierto sentido, hasta el día de hoy, más inmiscuidos hacia el ideal de belleza, hacia la publicidad, hacia cómo se tiene que ver el cuerpo o representar la piel y el aspecto de una mujer. Entonces, por eso es importante relacionar este tipo de obras que fueron los que van marcando el cierto, sí, los que van marcando lo que tiene que ser como tal lo bello o lo correcto dentro de la representación hacia el público de una mujer. Entonces, por eso es importante hablar también de este tipo de retratos que ya son más hacia nuestros días, pero que pues siguen teniendo una importancia pues muy grande para entender a la representación de las mujeres en la historia del arte. Ahora vamos a ver a otra obra de una mujer artista, de María Guadalupe de Moncada y Berrio, de quien se tiene pues rastro de su interés por la pintura desde muy temprana edad. Esta es la obra de Mujer con Pandero. De hecho, ella tiene mucha injerencia en la academia, en las artes, va a tener diferentes obras. Hay obras de ella fechadas en el siglo XVIII. Hay una Virgen de Guadalupe que es firmada en 1798. Entonces, sí va a haber diferentes datos sobre su vida, su obra. Se tiene considerado que de hecho ella fue nombrada académica de honor y mérito en la Academia de San Carlos por haber presentado una obra de calidad perfecta, de acuerdo a los parámetros de ese momento. Ella tiene una gran calidad pictórica, en este caso en una escena como es la de la mujer con el pandero, que podría ser considerada tanto una escena alegórica o una escena de vida cotidiana. Y un dato muy interesante, su relación con miembros fundadores de la academia o personas involucradas en la academia a finales del siglo XVIII, como es el caso de Jerónimo Antonio Gil, que se tiene el dato en el Museo del Prado sobre una moneda que ella manda a pedir a realizar a Jerónimo Antonio Gil, una moneda de la Real Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa, que es una orden que crea Carlos IV en un decreto en 1792, donde le da a su esposa, esta María Luisa, una instancia para que pueda recompensar a las mujeres nobles que se distinguen por sus servicios o cualidades y que también es decretado en la Nueva España y que pues tendría una importancia en este caso para María Guadalupe de Moncada y Berrio y que bueno, condecora este nombramiento y que aparte nos hace entender de esta relación que ella tenía y que mantenía con los artistas del momento y en su calidad de pintora que se conservan algunas de sus piezas y que en este caso en el Museo Nacional de San Carlos tenemos la fortuna de poder tener una de sus obras para entender su plástica, para entender sus referentes visuales y lo que ella podía hacer como pintora. Por último, les voy a hablar de una obra de Joaquín Sorolla, que es una obra completamente distinta si nos acordamos del retrato de Hopner, sobre esta idealización de la mujer que se veía en este retrato de la condesa inglesa. Y ahora vamos a ver algo completamente distinto. También pues ya estamos en otro periodo, esto sería principios del siglo XX, donde ya las ideas han cambiado y en este caso Sorolla está interesado en hacer obras de la vida cotidiana, sin idealizar los personajes, sin idealizar la figura de la mujer, y justamente representa aquí a cuatro mujeres valencianas que van tejiendo las redes justamente para la pesca. Entonces estamos viendo a cuatro mujeres en esta escena con una luz bastante bien lograda, una escena muy de este realismo español, donde estamos viendo un trabajo colaborativo
de estas 4 mujeres remendando las redes para poder lograr que el pueblo, que el lugar en el que se encuentran, pues pueda mantener su actividad económica, comercial y asimismo como de manutención pues fisiológica y hace este tratamiento de estas piezas de una manera reconociendo el trabajo de estas mujeres que pues si no remendaran las redes seguramente pues no podrían seguir con esta actividad a la par de que luego puede relacionarse con estas actividades colaborativas entre mujeres que pues nos van a permitir entender cómo se ha trabajado y también la manera en que se ha representado a la mujer a través de la historia del arte. En este recorrido, aunque ha sido muy breve, pues pudimos observar diferentes maneras en que se ha considerado a la mujer, desde la martirización, desde la religiosidad a través de estos mártires, desde Eva. No quise involucrar aquí a la escena de la Virgen, pero también hay que tomarla como referente a la mujer redimida a través de María Magdalena, a la mujer malvada, seductora a través de Salomé, hablando de esta Dalila, hablando de las mujeres fuertes de Judith, hablando al mismo tiempo sobre la idealización de los cuerpos a través de diferentes retratos y sobre todo manteniendo claramente el tema de la fuerza, que es el que mejor se representa en la pieza de Rubens, a la par de que vemos pues algunas otras obras de mujeres artistas, como fue el caso de Joana, o como fue el caso de Guadalupe de Moncada de Berrio o esta Elizabeth Pichel-Lebrun, que pues también nos hacen estos indicios, estos enlaces de la importancia de las mujeres dentro de la historia del arte, así como su inclusión en esta disciplina como personajes preponderantes que pudieron cambiar la perspectiva del estudio de la historia del arte y de nuevos estudios que se están haciendo cada vez más. Yo los invito a que sigan formando parte de estas actividades, de hacer nuevas lecturas, de hacer que la historia del arte sea una disciplina mucho más cercana a la vida de todos y que podamos entender, reflejarnos, hablar y poder tener diferentes reflexiones a través del arte que hoy más que nunca pues podemos inmiscuirnos dentro de para poder crear nuevos paradigmas, nuevas investigaciones, nuevas líneas que nos permitan tener de una nueva forma tanto la historia del arte como sus personajes, como sus artistas y pues el papel importante que siempre van a mantener y que tendrán las mujeres artistas dentro de todo este desarrollo. Por eso, pues, yo los invito a que sigan formando parte de estas actividades, que sigan participando y que nos sigan enviando sus dudas, sus inquietudes para poder conocer más sobre la colección, para poder conocer más sobre las artistas, sobre las piezas que están dentro de las obras, más bien dentro de la colección, y que pues sigan formando parte de este museo que es justamente para ustedes y que puedan participar en la manera en que ustedes gusten y pues se tomen el tiempo si tienen para poder ver las piezas que tenemos en línea y para poder aprender un poco más de la maravillosa colección que guardamos en el Museo Nacional de San Carlos y pues sigan atentos a todas las publicaciones que vamos a seguir haciendo para que puedan conocer más y podamos también tener este intercambio de pensamientos y entender entre nosotros todo este maravilloso mundo de la historia del arte y me despido agradeciéndoles nuevamente su tiempo y el espacio que nos dan para estar en estas actividades que estamos haciendo. Y bueno, espero que se encuentren muy bien y que sigan viendo todas las publicaciones y las actividades planeadas para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gobierno de México.